Bien, los que nosotros estuvimos viendo básicamente en las dos clases anteriores, en las tres clases anteriores, mejor dicho, la primera de ellas era más bien del orden de lo introductorio, empezamos a ver las cuestiones asociadas a la idea de modernidad y en cómo esto se relaciona con dos grandes cosmovisiones, dos grandes matrices de pensamiento, fundamentalmente en la Europa occidental y central, entre el siglo XVIII, finales del siglo XVII y el siglo XIX. Ahora, sí existe, si ustedes lo piensan, alguna cuestión del orden de lo arbitrario en esta idea, porque la primera pregunta que nosotros podríamos hacernos es ¿por qué modernidad e historia? ¿Y por qué la modernidad asociada a estos dos sistemas de pensamiento? En realidad, justamente eso es una decisión un tanto arbitraria, puesto que el debate sobre lo que constituye la modernidad es amplio, extremadamente amplio, y abarca bibliotecas enteras, ¿no? Pero sin embargo, habíamos visto a través de un texto introductorio, que era un texto de Jürgen Habermas, que esta idea de modernidad va asociada a una nueva experiencia en las temporalidades. De alguna forma existiría una aceleración del tiempo histórico y de la experiencia del tiempo histórico, y por el otro lado existiría lo histórico como parte de la acción plenamente humana, ¿no? Orientada fundamentalmente hacia un futuro. Si ustedes leen, por ejemplo, la fundamentación del programa, allí yo lo que puse es básicamente una distinción con algo que nos es completamente ajeno, que es la mente de lo que comúnmente denominamos sociedades etnográficas, ¿no? Las sociedades antiguamente llamadas en la antropología estructuralista, las sociedades primitivas. Estas sociedades tienen una forma de vincularse con la temporalidad que nos es absolutamente ajena. En este sentido, nosotros somos hijos tanto de la Ilustración como del Romanticismo, en la forma en que nosotros percibimos el mundo que nos rodea e interpretamos la realidad que nos rodea, y cómo experimentamos el propio devenir y la acción humana. En las sociedades antiguas o las sociedades primitivas, esa relación con el pasado era más bien de carácter ritual, vinculada sobre todo, orientada a un pasado que se postula como cíclico. Por eso el nombre del título del gran libro de Elíade, así me fue en este momento, el eterno retorno, ¿no? Porque el tiempo es considerado como cíclico, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a esa temporalidad. Pero lo que nosotros sí habíamos visto es que entonces, si hay una cesura a partir de finales del siglo XVII, a lo largo del siglo XVIII y XIX, en cómo el humano, el ser humano empieza a concebir la temporalidad, por lo tanto también hay un quiebre en cómo se escribe la historia, para qué se escribe la historia. ¿No? Allí lo que encontramos son dos grandes diferencias entre dos grandes sistemas de pensamiento, la Ilustración y el Romanticismo, que en las dos primeras clases siguientes a la de la modernidad intentamos de alguna forma caracterizar. ¿Qué decíamos nosotros, por ejemplo, respecto a estos dos grandes sistemas de pensamiento? ¿Qué habíamos estudiado? A ver, repasemos brevemente, quiero escucharlos. ¿Qué habíamos visto? ¿Qué decíamos cuando hablábamos de ilustración? ¿A qué hacemos referencia? Tanto a un movimiento como a una época, ¿no? Muy bien, sí, exactamente, un movimiento. Acuérdense que en cierto sentido yo discrepo con esta idea de movimiento, como si fuese una especie de Sería perspectiva. como una cosmovisión, sería. Ahí va, a mí me gusta la palabra cosmovisión. ¿Y por qué la palabra cosmovisión es importante en este sentido? Porque en esencia lo que nos muestra es que la ilustración no es meramente un movimiento que algunas personas pensaban de una forma determinada en una época determinada, sino que justamente conforma
la matriz de pensamiento internalizada de las personas a través de la cual se concibe el mundo y su funcionamiento. En este sentido, cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de una forma de percibir el mundo específica. Por lo tanto, hay una teoría del conocimiento, que es aquello que puede ser en una época conocido, y cómo debe ser conocido. Es decir, funciona casi como un paradigma en términos kuhnianos, ¿no? Ahora, hay una concepción del cambio histórico, hay una concepción de los sistemas políticos, de los sistemas culturales, de los sistemas sociales. Por eso la cosmovisión es mucho más abarcativa que la idea de movimiento, ¿no? La cosmovisión implica que una suerte de estructura mental y de esquemas de percepción específicos. Pero romanticismo e ilustración no son la misma cosa, ¿no? Habíamos visto, bueno, Anabela recién había dicho una época. Específicamente podríamos asociar la ilustración entre finales del siglo XVII, y a lo largo del siglo XVIII, y ya ciertas rupturas que se empiezan a marcar en las finales del siglo XVIII y que dan comienzo a esta suerte de movimiento antirracionalista, sobre todo en el espacio germanoparlante, en lo que hoy en día es Alemania, y comienzo a lo que sería el romanticismo como cosmovisión dominante a lo largo del siglo XIX. ¿Cuál es la característica central de la ilustración? ¿Qué les parece? Y yo les digo, por ejemplo, algo que nosotros, todos y cada uno de nosotros, vimos en la escuela, ¿no? En algún momento u otro cuando tocó dar ilustración. Lo primero que se dice es, la ilustración, el núcleo básico de todos sus postulados es la razón. ¿Qué opinan con respecto a eso ustedes? Y sí, tiene una fuerza importante en su escritura como la idea de universalismo, ¿no? Muy bien, exactamente. Sí. Pareciera, obviamente leyendo una introducción, y hoy justo a propósito de lo que vos haces noción de una respuesta, ¿no? Uno pensaba, bueno, por ahí la ilustración hoy no lo trabajo en la escuela justamente porque no estoy en ese año, pero pensaba qué mirada yo tenía con respecto al romanticismo empezando a leer, porque claro, digamos, esas reducciones son, viste, como muy abreviadas. Explicar el romanticismo, son 5 párrafos. Totalmente, sí. Por ahí en la escuela secundaria, yo doy en un año, en la escuela secundaria doy en un año en el que hay que dar ilustración. No solamente dar ilustración implica manejar ciertos esquemas mentales abstractos que los chicos de 13, 14 años, que son en los años que se dan esos temas, no manejan, sino que además sí, se reduce a esta suerte de esquematismo absoluto en el que se dice, bueno, postulaban los ilustrados, ¿no? Postulaban la primacía de la razón por sobre las antiguas tradiciones y creencias, sobre todo, digamos, de las cuestiones vinculadas a la fe. Había que desprenderse de eso, y lo único que posibilitaba un acceso al conocimiento era la utilización y la primacía de la razón, y uno le pone algunos ejemplos, ¿no? Pone Montesquieu, pone Rousseau, bueno, pero un Locke, digamos, para las ideas naturalistas. Pero sí, nosotros tampoco nos estamos alejando tanto de eso, si lo piensan, ¿no? Por supuesto, en un lenguaje un tanto más complicado, seguimos dentro del esquematismo, ¿no? Esto, digo, la ilustración y el romanticismo también ocupan bibliotecas enteras. Capaz que yo diría incluso que la literatura sobre la ilustración y sobre el romanticismo es más abundante que la propia literatura que ha producido la ilustración y el romanticismo, ¿no? Es un tema muy complejo, muy difícil, incluso un minúsculo aspecto de la ilustración da para un seminario entero. Pero nosotros intentamos de alguna forma dar respuesta, mejor dicho, caracterizar a estas dos cosmovisiones, a estas dos matrices de pensamiento. Pero yo les había dicho en el texto sobre ilustración que para mí comenzar postulando que la ilustración es
la era de la razón, en algún sentido, es en cierta manera algo erróneo, puesto que eso implicaría que las épocas anteriores carecen de racionalismo. Y la época inmediatamente anterior a la Ilustración es la gran hegemonía del pensamiento cartesiano. Por lo tanto, la cuestión básica de la Ilustración no es partir de la razón, de la idea de razón, sino arribar a ella a partir de lo que comienza a generarse a fines del siglo XVII, que es este nuevo, en términos de Cassirer, un nuevo espíritu analítico. Ese nuevo espíritu analítico rompe con la metafísica cartesiana, ¿no? Porque la metafísica cartesiana planteaba que en última instancia, el racionalismo, ¿no? Planteaba que en última instancia todo lo que nosotros podemos conocer parte de los postulados de una suerte de principios que nosotros llevamos hacia los fenómenos particulares. Lo que va a empezar a plantearse con la Ilustración en la Inglaterra y en Francia de finales del siglo XVII, sobre todo en Locke o Newton, es esta idea de que en realidad nosotros lo único que conocemos son los fenómenos particulares, y a partir de ellos, razón de por medio, podemos arribar a postulados generales y universales, ¿no? Habíamos más o menos planteado esta idea, y como muy bien dijo Daniel, habíamos visto esta idea de las pretensiones universalistas de la Ilustración, ¿verdad? Nuevamente, como había dicho yo, la Ilustración no se queda solamente en esta aplicación de la matemática newtoniana a todos y cada uno de los espacios de la realidad, sino que también esto lleva a una concepción específica sobre los sistemas políticos y sobre los sistemas sociales, ¿no? En este sentido habíamos visto cómo a partir de la Ilustración comienzan a darse las teorías contractualistas y naturalistas, sobre todo en la Inglaterra a mediados del siglo XVII, en los trabajos de Thomas Hobbes o de John Locke, 2 tratados sobre el gobierno civil, y estas ideas de que una sociedad o un Estado, según qué teoría, qué autor se aborde, es producto de un contrato voluntario entre individuos libres e iguales, en derechos, que se asocian para escapar del estado de naturaleza, ¿no? Y este estado de naturaleza es fundamental porque, en última instancia, postulan las teorías y los naturalistas la existencia de derechos naturales del individuo que tendrían que ser respetados. Es decir, la Ilustración no solamente ataca los postulados teológicos, y al postular la primacía de la razón y del laicismo, sino que al mismo tiempo están atacando a una forma particular de Estado, de la monarquía absoluta, aliada durante siglos con la Iglesia, ¿no? Ahora, frente a esto, ¿cómo habíamos caracterizado el romanticismo? ¿Quién me podría llegar a decir qué habíamos visto sobre el romanticismo, ¿no? Ahí habíamos leído un texto de Isaías Berlin, si recuerdan. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bueno, sigo yo. Rompe con la idea de universalismo y habla de la cuestión del particularismo a partir, ¿no?, de Herder, ¿no?, de esa noción de Herder de la lengua y de la cuestión, bueno, a mí me quedó, después vos lo ponés en la clase, pero no podía salir de la construcción del nacionalismo, ¿no? Me costaba, vos lo aclarás, igual lo aclarás en el texto, que obviamente hay esbozos de ese nacionalismo, ¿no? Y bueno, también con romper alguna idea de la razón, ¿no? Pero también entendiéndolo como que es interesante como una nueva sensibilidad, ¿no? No es que hay una ruptura con el razonamiento duro, pero sí hay una nueva sensibilidad y una nueva noción. Muy bien, perfecto. Sí, lo dijo muy bien Daniel, ¿no? Sí.
justamente, como acaba de decir Daniel, el romanticismo conforma una nueva sensibilidad en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Abandona toda pretensión de abordar el conjunto del conocimiento y reducirlo a una suerte de explicación universal y uniforme. Lo que postula, en cambio, es que lo único que existe son los fenómenos, todas las sociedades, todos los pueblos son absolutamente diversos, ¿no? Por lo tanto, la primacía, el acento de la ilustración se encuentra del romanticismo, perdón, se encuentra puesto en esta idea de las particularidades. Y las diversidades son aceptadas como positivas, ¿verdad? Ahora, ya acá, sí, como muy bien dijo Daniel, existe una suerte de antirracionalismo, ¿no? Que se empieza a generar en la Alemania a finales del siglo XVIII. Hay una reacción contra el racionalismo, pero no contra el racionalismo en general. Los románticos no van a anular la razón, sino que en última instancia lo que van a postular es una posición muy fuerte antirracionalista en términos ilustrados. Es decir, que solamente a través de la razón nosotros podemos conocer, arribar a postulados generales. Los románticos van a romper totalmente con eso y van a postular que lo que existe es lo diverso, y lo diverso es positivo. Por lo tanto, si existen diversidades y son positivas, ¿qué es lo que caracteriza esa diversidad? ¿No? Ahí habíamos visto el concepto de herderiano, de Herder, de lo que es el Volksgeist, que es el espíritu de los pueblos, ¿no? Pero, como vamos a ver ahora, no hay que confundir esta idea de espíritu romanticista con la idea de espíritu ilustrado, presente, por ejemplo, en autores como Voltaire o incluso en Montesquieu, el espíritu de las leyes, ¿no? Acá la idea de Volksgeist está asociada a que un pueblo es un vínculo perdurable en una comunidad, y ese vínculo se da a través de la lengua, ¿no? Lo que define ese vínculo son la lengua y los sentimientos. De tal forma que un postulado que podría ser absolutamente válido para la ilustración, como por ejemplo comprender una obra de arte y que todos pueden comprender la misma obra de arte, es totalmente rechazado por el romanticismo. El romanticismo lo que va a postular es que una obra alemana solamente puede ser conocida por un alemán, mientras que para un francés puede no tener ningún tipo o carecer absolutamente de sentido una obra alemana, ¿no? Entonces está esta idea de la particularidad de cada pueblo que se define en última instancia en una lengua, en una sensibilidad y unos sentimientos comunes a ese pueblo. Por supuesto que ello va a derivar rápidamente en la palabra nación en alemán, y va a ser postulado sobre todo por Fichte, pero ya no tendremos que confundir, como yo bien dije ahí, el nacionalismo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el nacionalismo actual. No, en nuestro caso, el nacionalismo, o mejor dicho, la nación, tiene una doble connotación cultural y política, pero se encuentran asociadas en la idea de Estado-nación. Durante gran parte de la historia, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, la nación está escindida en una cuestión cultural y en una cuestión política, ¿no? Una nación podía ser sencillamente los límites de un Estado, y dentro de ese Estado existir diversas naciones en términos culturales, ¿no? Pero el romanticismo lo que va a postular es la idea de que una nación se encuentra definida por justamente la lengua y por un sentimiento de comunidad específico, ¿no? Esta idea de la nación se encuentra sobre todo contenida en los escritos de Fichte, como en los discursos a la nación alemana. Pero, nuevamente, no confundamos nación con nación, Estado-nación y con nacionalismo, ¿no? En términos modernos, la forma que ha adoptado eso a finales del siglo XIX. Pero a la cuestión entonces que nos queda por ver acá es básicamente algo que no vimos, y que es lo que trata el seminario, ¿verdad? Bueno, ahora hemos definido qué es la ilustración en términos muy generales, y hemos definido lo que es el romanticismo en términos muy generales. Ahora, ¿cómo llevan a cabo la labor histórica? ¿Para qué sirve la historia?
cómo se escribe, cómo debe escribirse la historia, qué es aquello que puede ser conocido a través de la historia, son preguntas que difieren en una época y otra, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en la Ilustración y en el Romanticismo, ¿no? Pero acá el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es justamente cómo llevar al plano de la producción historiográfica estas caracterizaciones generales que nosotros hicimos sobre la Ilustración y el Romanticismo. Esto ténganlo en cuenta porque va a ser parte de la evaluación. Cuando veamos Voltaire y posteriormente a Michelet, que son los dos autores que yo seleccioné para caracterizar a uno y otro movimiento. Entonces, pero una de las cuestiones de las que quiero partir, no sé si ahí están viendo mi pantalla, deberían. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Sí, se ve. Bueno, una de las cuestiones que yo quisiera demostrar en este caso, explicar, es la relación, el vínculo que tienen estos dos sistemas, la Ilustración y el Romanticismo, con la práctica, con la labor histórica, o historiográfica, mejor dicho. Por eso seleccioné una frase del famoso libro de Ernest Cassirer, Filosofía de la Ilustración, en el que él habla de la conquista del mundo histórico. La pregunta que acá obviamente nos vamos a hacer nosotros es, bueno, es decir, ¿antes no se escribía historia? Sí, claramente se escribía historia, pero existiría una mutación entre el siglo XVII, a partir del siglo XVII, nuevamente en cómo se experimenta el tiempo, hacia dónde está orientada la actividad humana, y por lo tanto cómo se comprende el pasado. En este sentido, una de las primeras cuestiones que nosotros teníamos que ver es la cuestión de la modernidad, ¿no? Acá yo lo primero que me interesaría partir es de Hegel, que es un autor que en cualquier seminario dedicado a la historia y a la filosofía de la historia debe analizárselo. Sin embargo, nosotros esto no pretendo verlo en este seminario porque sería un montón. Nuevamente Hegel da para un seminario ya de por sí. Pero Hegel, en la fenomenología del espíritu, filosofía de la historia, postula, él habla del Neue Zeit, ¿no? El Neue Zeit quiere decir el tiempo nuevo, o mejor dicho, el tiempo moderno. Hegel asociaba ciertos cambios en la historia de la humanidad con el nacimiento de una época moderna que se diferenciaría de lo anterior. Hegel va a postular dos grandes momentos, que en realidad no son más que un continuo, ¿no? Porque él habla a partir del 1500, sobre todo con la expansión ultramarina europea, la conquista de nuevos territorios, la incorporación, una suerte de mundialización de la economía, pero sobre todo va a hacer hincapié en la Ilustración y en la Revolución Francesa como el motor de estos cambios. Ahora, estos cambios, cuando nosotros hablamos de Edad Media, podemos decir Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, como usualmente la historiografía los caracteriza, no es más que una sucesión cronológica, ¿no? Es casi como lo tradicional. Hegel lo que sostiene es que esto no es un cambio meramente cronológico, sino, como yo acabo de mencionar, es una nueva experiencia del tiempo y una aceleración de los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos suceden cada vez más rápido, las transformaciones son mucho más marcadas y todo parece acelerarse, ¿no? En última instancia, esto es uno de los factores que determinarían las características de la modernidad de acuerdo con Hegel, ¿no? Pero en última instancia, para Hegel también existiría una simultaneidad cronológica evolutiva que está contenida dentro de la idea de progreso. Por otra parte, en segundo lugar, para Hegel la modernidad se caracteriza como una marcada apertura hacia el futuro. Ya no es, la mirada no está puesta específicamente en el pasado, sino que el presente es lo que importa, se aprende el pasado, aprende con H intermedia, porque está puesta la mirada hacia el futuro. Este futuro
que no es obra de un agente externo, pongamos por caso la divinidad, sino que es el agente del cambio histórico. A partir de entonces va a ser el hombre, ¿sí? El hombre y su voluntad, ¿sí? O mejor dicho, el sujeto, ¿no? Esto está contenido dentro del concepto hegeliano de subjetividad. El sujeto ya busca su propia normatividad, no está determinado por la tradición heredada, sino que posee capacidad de acción, posee agencia, voluntad, ¿no? Posee libertad. Y acá esto es importante, la subjetividad está marcada por la libertad que posee y por la libertad de reflexión, ¿no? Ya en este sentido, lo que estaría marcando la ruptura con el pasado sería el desprendimiento de la reflexión de toda determinación dogmática, de toda determinación a partir de la fe, todo determinismo teológico. Una de las cuestiones que caracterizan a esta voluntad subjetivista es la aparición súbita del individualismo, ¿no?, como núcleo básico de la sociedad, el derecho a crítica y la autonomía de la acción del sujeto, ¿no? Por eso muchas veces uno cuando lee ciertas cuestiones y habla de liberalismo, etcétera, yo creo que esto ya lo expliqué, yo estoy muy no me parece un abordaje provechoso hablar de doctrinas, ¿no? Porque yo en última instancia considero el liberalismo como la matriz de pensamiento, o mejor dicho, como se concibe el cuerpo social propio de la modernidad. Y si ustedes lo piensan, la modernidad está caracterizada por una concepción atomística de la sociedad, ¿no? Frente a lo que es la Revolución Francesa, habría denominado el antiguo régimen, que era una sociedad de cuerpos y de privilegios. A partir de entonces, la modernidad, a partir de la Ilustración y, por supuesto, de la Revolución Francesa, que es la materialización, si se quiere, de ciertas ideas de la Ilustración, la sociedad se concibe como un cúmulo de individuos que son por esencia libres e iguales, y que no puede existir ninguna entidad que cercene esas libertades y los derechos, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos esto desde de dos historiadores del pensamiento político, del pensamiento en general, Jonathan Israel, en la Ilustración radical, la filosofía y la construcción de la modernidad, 1650-1750. ¿no? Ya el título del libro de Israel nos está diciendo mucho, ¿no? Porque ¿dónde está ubicando Israel la modernidad? ¿Dónde habría surgido la modernidad? En el siglo XVII, mucho antes. Exactamente, en el siglo XVII, ¿no? En este libro, en la Ilustración radical, lo que pervive es una idea de que existiría una suerte de alta ilustración, una ilustración temprana, ¿no? Que habría sido el momento definitorio del quiebre con el pasado. Incluso lo afirma literalmente Israel cuando dice: cuando Voltaire empezó a ser conocido en la década de 1740, el asunto ya estaba terminado. No había nada más para discutir. Todo se define en un periodo de 100 años, que es 1650-1750, ¿no? Ese es el momento fundante para Israel de la modernidad, ¿no? Que está asociada, por supuesto, a una ilustración que él caracteriza como radical, una ilustración en última instancia muy influida por el espinosismo, y que esta ilustración, digamos, sería más bien una ilustración temprana. ¿Y qué es lo que sostiene Israel? Que básicamente las características de esta modernidad se dan por el hecho de que hay un quiebre en los fundamentos de la autoridad, el pensamiento y en las creencias tradicionales. Él sostiene que desde fines de la Edad Media, ¿no?, hasta 1650 existiría un predominio de la fe o de lo confesional y la tradición sobre las formas en que se ejerce el pensamiento,
¿no? Y por lo tanto, si se ejerce de una forma determinada el pensamiento, eso cristaliza en una serie de instituciones acordes con ese pensamiento, ¿no? Por lo tanto, el mundo estaría dominado por lo religioso, por lo confesional y por una suerte de tradición inmutable sobre la que no era aceptada ningún tipo de crítica, sino que el dogma lo dominaba absolutamente todo, ¿no? 1650, la pregunta es ¿por qué 1650? Esencialmente lo es porque para Israel 1650 marca el fin de las guerras de religión en el ámbito de Europa, ¿no? ¿Qué sucede luego de esto? Para Israel habría existido un proceso de racionalización y de secularización, ¿no? Hay una mutación en la que las discusiones ya no pasan por lo teológico, sino por lo filosófico. Y en este sentido existiría cada vez más una marcada ruptura entre esa alianza que entre la Iglesia y el Estado. Y por último, para Israel, la modernidad estaría caracterizada por la afirmación, en términos como diría Hegel, de la voluntad individual, ¿no? Las acciones humanas liberadas, diría Tzvetan Todorov. Por lo tanto, la Ilustración posee un sustrato extremadamente humanista, o si se quiere, antropocéntrico, porque la medida de todo es directamente el individuo, el hombre, ¿sí? Esto va a ser algo fundamental para la labor histórica, porque si la medida de todo es el hombre, entonces la historia, que es por definición el ámbito donde se estudia la experiencia del hombre en el tiempo, bueno, entonces ¿cómo escribimos, cómo hacemos un nuevo tipo de historia donde justamente se dé cuenta de esta afirmación de la voluntad individual, ¿no? Pero acá se va a generar una suerte de dilema, porque por definición las ciencias humanas no son exactamente iguales que las ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo si la Ilustración adopta el modelo de las ciencias matemáticas o de las ciencias físicas, ¿no? ¿Cómo se adopta eso? ¿Cómo eso se traslada al ámbito de la experiencia humana? Hola Vanessa, bueno, un segundo campo interpretativo de lo moderno ya se encuentra en un historiador alemán, que es Reinhard Koselleck, ¿no? Que en un libro Pasado Futuro para una semántica de los tiempos históricos, él ya traslada el acento. El acento del surgimiento de la modernidad estaría puesto en lo que él denomina el Sattelzeit, es decir, es de difícil traducción, pero es como así como el tiempo de montura, ¿no? como una especie de suerte de transición. Pero fíjense cómo Koselleck ya desplaza la temporalidad hacia 1750 en 1850, ¿no? El acento ya acá está puesto en la Ilustración tardía y sobre todo en el romanticismo. Porque para Koselleck ya no es tanto la ruptura con las autoridades y con pensamiento tradicional y confesional, sino una forma en que se piensa a concebir y experimentar la temporalidad. En este sentido, lo que propone Koselleck es que existiría una singularidad de la historia ya como un sistema, es decir, la aprehensión de todos los casos particulares para dar una explicación de conjunto, y en ese proceso está asociado a una mutación conceptual, que son los conceptos que nosotros utilizamos hasta incluso hoy en día, ¿no? Y otra más, digo. Sí, Elena, ¿querías decir algo? No, disculpe, profe, perdón. Recién me Bueno. estaba conectando, disculpe. Bueno. Entonces, nuevamente, en Koselleck se perfila esta idea de que el tiempo es performativo, el tiempo es creativo, genera experiencia, por lo tanto hay una idea de relativismo histórico. Pero para Koselleck también está esta idea
del progreso como un fenómeno que genera una cesura con el pasado inmediato, ¿no? Esta concepción de que en el devenir histórico existiría una suerte de progresión del devenir histórico. Por último, como ya lo mencioné, existiría para Koselleck una suerte de mutación conceptual, es decir, una resemantización de conceptos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que se resemantiza lo que se conoce como democracia, como clase social, como cultura. Ya empiezan a surgir las teorías en bases antinomias, como la que ya conocemos todos, civilización y barbarie, que va a retomar, por ejemplo, Sarmiento, en el Facundo, cristianismo, paganismo, hombre bestia, ¿no? Pero no, lo que me interesa de esta mutación conceptual, y que es algo que propone Koselleck, es que esta idea de la historia como sistema va a pasar a la generalización conceptual. De esta forma, de las libertades se va a pasar al concepto de la libertad, ¿no? De la justicia va a reemplazar el concepto del antiguo lenguaje de los derechos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se universalizan los conceptos, ¿no? Entonces, para Koselleck esto es lo que marcaría nuevamente la modernidad. Pero noten que no nos estamos desviando un ápice de finales del siglo XVII hacia adelante, ¿no? Aun cuando un historiador ponga el énfasis en una cosa y otro en otra. Ahora, si nosotros vamos directamente, perdón, ¿alguna consulta con respecto a lo que dije hasta ahora? No, profe, por mi parte no. Vamos. ¿Vamos bien? Vamos bien, sí, 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 perfecto. Nada más que le quería consultar, porque me interesa mucho la parte de historia, si en algún momento va a subir los nombres de los autores, porque no los he escuchado bien claramente. Me gustaría como para ir a ahondar, si es necesario, ya desde un punto de vista personal, más que nada. Te Si se estás puede, claro. refiriendo, Si no, me lo puede enviar a mi correo. Sí, sí, pero te estás refiriendo a estos autores A que yo los estoy autores. tratando, estos Sí, sí, que, sí. a A eso Israel y a que está nombrado Koselleck. usted. Sí, sí, los puedo subir. Exactamente. Sí, 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 los sí. puedo subir. Eso ya como personal, más que nada, ¿no? Porque me interesa mucho esa parte. No hay problema. No, sí, 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 lo subo. Bien, profe. Yo Bien, tengo bien, una profe. pregunta, Bien. profe. Sí, claro. ¿Estos dos autores se contraponen o se complementan? No, yo no diría, no sé si se contraponen, porque en última instancia yo creo que ponen el acento en dos cosas distintas, pero sí se contraponen en cierto sentido en esta noción de cuándo, a partir de cuándo empezaría la modernidad, es decir, en la cronología difieren. Pero lo que pasa es que trasladan el acento, más que nada. Yo no sé si están esencialmente contrapuestos, ¿no? Si uno lee la introducción del libro de Jonathan Israel, que es donde establece las líneas generales de lo que va a tratar en su libro, por supuesto, como toda introducción, digamos, hay ciertas cosas extremadamente polémicas, pero, por ejemplo, no sé, esta idea de que como la ilustración es por esencia un fenómeno de las élites, del tipo de élite que sea, élites culturales, élites letradas o élites políticas, existiría por lo tanto una repercusión en las formas de que se ejerce el pensamiento dentro de los sectores subalternos, ¿no? Esta idea es muy controvertida, incluso este libro fue escrito en el 2001, y ya incluso en la década del 70, en los escritos de microhistoria de Carlos Ginzburg, se ha, por ejemplo, demostrado que no necesariamente es así, sino que los sectores subalternos recepcionan lo que se produce en las altas esferas intelectuales de acuerdo a su propia matriz de pensamiento, y la pasan por una especie de tamiz. Si quieren un gran libro de historia, que aquellos que son profesores de historia, porque creo que hay profesores de historia y geografía, lo leyeron, que es El queso y los gusanos, ¿no? Es un gran libro de microhistoria donde él analiza el pensamiento de un molinero del siglo XVI, del Friuli, en Italia, y arriba a través de documentos de la Inquisición, de un juicio de Inquisición que le hacen, y él ve cómo pensaba un molinero, un campesino en el siglo XVI. Esta idea de que hay un traslado de
las élites letradas hacia los sectores populares directo, ya hoy en día no tiene validez, ¿no? Pero para no dar más vueltas, porque estoy dando muchas vueltas, no creo que las posturas de Israel y de Kosele que estén contrapuestas, ponen el acento en cosas distintas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? No, vamos bien. A mí justo estaba leyendo otro libro que salió ahora, y me vino todo bien esto porque es el libro de Brad Gregory, La reforma involuntaria. No lo Y que conozco. tiene que ver, ¿no lo leíste? No. ¿De qué trata? No, es justamente el tema de las reformas protestantes y de la secularización de la sociedad. Por eso... Es interesante. Después pasame si podés por el chat el nombre del libro y lo busco. ¿Sí? Sí, claro, porque igual hay una amplia literatura sobre este proceso de secularización y de laicización de la sociedad. Pero lo que pasa es que ahí quiero aclarar algo que parece verdad de perogrullo, ¿no? Pero la verdad es que tiene que ser aclarado. Cuando hablamos de laicismo, no estamos hablando de que hay una idea, hay un abandono de la divinidad y por lo tanto un predominio del ateísmo. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de secularización, lo que estamos diciendo es que el fundamento de la sociedad y de las instituciones políticas son terrenales y no puestos en una supuesta divinidad, es decir, en un agente externo, ¿no? Por eso la gran mayoría de los ilustrados no van a ser antirreligiosos, sencillamente van a negar que la deidad, que lo confesional, influya sobre el conocimiento y que no pueda ser criticado, ¿no? Porque no hay forma de demostrar empíricamente lo que afirma, pongamos por caso el Antiguo o el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso muchos incluso van a ser no ateos, sino deístas, porque el Dios de los ilustrados, que en realidad es el Dios de los empiristas ingleses ya, es un deísmo, es un Dios natural, el Dios de la naturaleza, ¿no? Pero no quiere decir esto que sean antirreligiosos. Creen en Dios, de la misma forma que nosotros creemos en Dios actualmente, y sin embargo nuestra sociedad es una sociedad secularizada. ¿Se entiende esto? Perfectamente, y es lo que modifica es la interpretación, justamente. El individualismo es poder interpretar a Dios, ¿no? La reforma, digamos, avanza. No me voy a meter mucho en temas tampoco que domino, que son temas religiosos, ¿no? Pero, y es lo que se empieza a percibir, ¿no? El cambio de lo que se viene planteando del individuo interpretando, ¿no? Del individuo pudiendo interpretar. Sí, el individuo como la medida de las cosas, el individuo con libertad crítica y con libertad de acción, ¿no? El individuo desgajado de todo condicionamiento dogmático, ¿verdad? Eso es algo que, bueno, por ejemplo, Israel lo sitúa en 1650, ¿no? Ahora, hay una cuestión aquí esencial, que son la historia y la posibilidad de la historia, ¿no? Porque, nuevamente, como en toda época, la historia se concibe de forma distinta. Como había dicho yo, en las sociedades etnográficas no podemos hablar de la historia propiamente dicha como nosotros la concebimos actualmente. En este sentido, a mí me interesa un libro clásico, que es de Introducción a la Historia, que es La historia como ciencia de los hombres en el tiempo, ¿no? Y eso, en última instancia, para mí esa frase de Mark Bloch a comienzos del siglo XX caracteriza totalmente cómo empieza a concebirse la historia a partir del siglo XVII y XVIII, ¿no? Es decir, la medida de todo es el hombre y hay que estudiarlo en el tiempo. Nuevamente, como yo les dije, acá se va a plantear un dilema de interpretación, porque justamente cómo trasladar hacia el campo de lo puramente humano los postulados matemáticos y físicos, ¿no? Pero una de las cosas que sí me interesa puntualizar brevemente es lo que un historiador que se llama Hayden White apuntó en un libro que se llama Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, y él, justamente como el título del libro lo señala, él propone que existe una metahistoria, es decir,
cuáles son las condiciones de posibilidad de lo histórico en un momento determinado, ¿no? Por supuesto que él lo va a analizar desde el siglo XIX, ¿no? Pero para Hayden White, en última instancia, existiría una poética de la historia. La poética de la historia está caracterizada por las prefiguraciones del campo de lo histórico, y es el espacio donde se definen las teorías a partir de las cuales se pretende explicar. Es decir, que funciona la metahistoria como un modo de conciencia histórico específico, como un paradigma, de en un tiempo determinado de cómo se concibe la historia, ¿no? Y por lo tanto, cómo se concibe la historia, cómo se tiene que escribir la historia. Hayden White va a reconocer múltiples formas de escribir la historia, ¿no? Pero en última instancia, y esto es algo que a mí me parece, no sé si esencial, pero por lo menos curioso, ¿no? Es que para Hayden White una perspectiva histórica carece de elementos epistemológicos. Responde a una elección que está basada en cuestiones estéticas y morales. Por lo tanto, existiría algo del orden de lo preconceptual en lo histórico, que determina cómo se elige un cierto modo de escribir la historia. Esto me parece interesante, aunque parezca aislado, por lo que vamos a ver a continuación. Ahora, vayamos ya a lo que nos compete. No se asusten por esto, ¿no? Porque voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Pero esperen que yo quiero ocultar esta barrita y no estoy pudiendo. Bueno. Denme 2 segunditos, por favor. Bueno, si nosotros empezamos a concebir cómo, ya nos profundizamos en cómo se empieza a concebir la historia a partir del siglo XVII, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que en el siglo XVIII específicamente, lo histórico empieza a conformar una unidad. Es decir, que ya como las propias características que nosotros vimos de la Ilustración, no existiría una fragmentación en partes, ni una diferencia con lo estudio de la naturaleza, ¿no? Sobre todo acá está la idea de la razón, ¿no? A la hora de hacer historia, no existiría nada del orden de lo sobrenatural o de los suprahistóricos, ¿no? Pero esto, si se quiere, ya es anterior, y aparece en el siglo XVII, ¿no? El siglo XVII que, como vimos, había estado dominado por la filosofía cartesiana, que afirmaba que todo saber debe ser demostrable empíricamente, ¿no? Y desde el punto de vista del cartesianismo, lo histórico como tal es rechazado, ¿no? En ese sentido, el principal de los críticos al cartesianismo y su rechazo de la historia como área de conocimiento va a provenir de Pierre Bayle. Esperen que leo el chat. Bueno, ahora sigo leyendo el chat, así termino con esto. En el siglo XVII, por eso si quieren aportar algo, por favor, hablen, porque yo no leo mucho el chat y por ahí interrumpe un poco el discurso. Bueno, Pierre Bayle va a rechazar esta concepción del cartesianismo, de la concepción a priorística del conocimiento, es decir, que existe una suerte de sustancia, ¿no? Que nosotros prefiguramos en nuestra mente y que permitiría conocer la realidad, es decir, la idea del concepto de ideas innatas que nosotros vimos, rechaza esto, y él lo que sostiene, de la misma forma que Newton, es que lo único que existen son los fenómenos, y es lo único que podemos percibir. Pero en la historiografía de Bayle, que por otro lado carece de un método propiamente histórico, nosotros ya podemos empezar a percibir o a ver cómo se empiezan a perfilar ciertas características del método historiográfico de la Ilustración. Porque a la Ilustración no le interesa tanto afirmar qué es lo verdadero, sino justamente revelar lo falso o lo erróneo, ¿no? Lo aparente. En este caso hay una idea en Bayle de la afirmación de la razón, ¿no? Por eso estas antinomias, verdad versus falsedad,
razón versus locura, luces versus superstición, ¿no? El hincapié está puesto en el descubrimiento de lo falso. Esperen que pongo en pantalla grande esto. Entonces, por ejemplo, si leemos un libro clásico, que es el temprano Voltaire, en el libro Carlos XII, lo que le interesa a Voltaire mostrar en este libro es cómo determinadas cuestiones llevan a la locura, ¿no? Y cómo en última instancia lo que le interesa percibir a Voltaire a través de la historia de un personaje es la cuestión de la locura como opuesta a la razón, ¿no? Porque en última instancia estamos dentro de una perspectiva histórica o una filosofía de la universalidad, digamos, de la inmanencia de las cosas, de la permanencia de las cosas. Pero como había dicho, Bayle no tiene necesariamente un método propiamente histórico, una filosofía de la historia, como le diríamos nosotros, ni una pretensión de comprender absolutamente todo, ¿no? Por eso, Bayle, la obra más importante de Bayle es tal vez el diccionario histórico y crítico, ¿no? En el que hay una serie de entradas, y ustedes pueden apreciar las entradas del primer tomo, ¿no? Abel, Abelardo, absolución, etcétera, adulterio, ¿no? Que están muy vinculadas todavía a esta propuesta de rechazar o de refutar lo teológico, como algo que es en última instancia incomprobable y de lo que no podemos extraer absolutamente ningún conocimiento certero. Ya esto es, creo yo, lo fundamental de Bayle, de que, digamos, de la ilustración temprana, sí, pero esta idea de lo que en realidad nosotros tenemos que hacer es afirmar cada vez más la razón en contra de los postulados puramente teológicos. Y acá entra uno de los grandes autores que ¿Alguien vimos... escucha? ¿Me escuchan? Creo que no se escucha, Se ¿no? cortó. ¿Me escuchan No, ahí? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. pero se cortó un ratito. Se cortó, se cortó. Bueno, ¿a Sí, dónde, ¿cuál se fue el Quedamos correcto? ¿En dónde nos en quedamos? en el diccionario Bueno, antiteológico sería. no sé si antiteológico, ¿no? Pero en este sentido, lo que queremos, si ustedes se fijan ya en el propio índice del diccionario histórico de Bayle, que dicho sea de paso, no lo leí ni lo pienso hacer nunca porque es extremadamente engorroso y largo, son 4 tomos enormes, pero fíjense ya en el índice mismo, la temática teológica, pero a Bayle lo que le interesa es, frente a lo teológico, afirmar la primacía de la razón y descubrir la falsedad de los presupuestos teológicos, porque en última instancia son empíricamente incomprobables, ¿no? Profe, sí. entonces, por lo que, para lo que vengo entendiendo en esta parte, no justificaban lo que sería la razón o el conocimiento, sino que derribaban lo teológico, toda la impronta de la Edad Media, vamos a decir. Claro, sí, porque aquí, como yo mencioné, no hay tanto una obsesión por la búsqueda de lo verdadero, sino todo lo contrario, una obsesión por la búsqueda de lo falso, ¿no? En este primer momento de una nueva forma de concebir lo histórico. Por eso estas antinomias, estos términos antinómicos, falsedad, verdad, razón, locura, ¿no? Supersticiones, luces, hay un intento marcado de romper con la primacía de lo teológico sobre las formas de conocimiento, ¿no? En este caso, por supuesto, es la afirmación de la razón como única fuerza o como única energía capaz de descubrir la verdad, o mejor dicho, descubrir lo falso
en el conocimiento teológico. ¿Sí? Nuevamente, como yo decía, esto no quiere decir que estos tipos sean ateos, ¿no? Nada por el estilo, ¿no? Pero hay una cuestión del conocimiento. Ya el conocimiento no se define por nada externo o supraterrenal. El conocimiento es terrenal. ¿Se entiende? Hola. ¿Sí? Hola. Sí, estaba escuchando, profe, muy bueno toda la explicación. Y la reflexión que me venía a la mente es si de alguna manera los ilustrados en realidad lo que apuntalaban era una cuestión más, o detrás, digamos, lo que había, era una cuestión netamente de poder, de política, que es la cuestión de lo anticlerical o de su relación con la idea del Papa, porque usted hablaba de que no es una discusión de la existencia de Dios, sino de la demostración o los fenómenos o cuestiones teológicos. Tengo entendido que en la Edad Media predominó o fue un eje, digamos, la suma teológica, que eran importantes trabajos que además, lo que tengo entendido por ahí, lo que leí, sostenían todo, digamos, el espectro o la estructura clerical de lo que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me parece o me lleva a eso de que la Ilustración en realidad está atentando, más que atentando, no, más bien está limando las bases de la estructura clerical católica. ¿Puede ser o entiendo mal? No lo podrías haber dicho de mejor manera. Sí, totalmente. En última instancia, algo que va a cristalizar con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, atentar contra la política y la sociedad de cuerpos privilegiados. Dentro de esos cuerpos privilegiados, por supuesto, se encuentra la iglesia, ¿no? El clero. Pero sí, ahí está también otra de las cuestiones que dijiste, y es que no hay una crítica a la divinidad. Hay una crítica doble a que el conocimiento no puede depender de un agente externo y mucho menos ubicado por fuera de lo natural, o mejor dicho, de lo terrenal. Es decir, recurrir a Dios para hacer una explicación de algo no es válido para la Ilustración, ¿verdad? Pero justamente esto atenta contra el monopolio del conocimiento que ejerce la Iglesia, o que ejercía la Iglesia durante siglos, ¿no? Sobre todo a partir de la Edad Media, ¿no? El monopolio del conocimiento está institucionalizado, ¿no? Esa institución es la institución eclesiástica. No sé si alguna vez leyeron El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Bueno, lean ese libro y piensen en estos términos, léanlo en esos términos, cómo la Iglesia monopoliza el conocimiento, y en última instancia, recuerdan ustedes que existía un supuesto tratado de Aristóteles sobre la comedia, si mal no recuerdo, y que iba a descubrirlo, y había toda una conspiración dentro de la Iglesia para ocultar ese libro de Aristóteles, ¿no? Porque justamente lo que nos está demostrando eso es el monopolio de la verdad que quería adjudicarse la Iglesia, ¿no? Bien. Ustedes leyeron a Isaías Berlin, eso espero al menos, y él dice algunas cuestiones sobre Montesquieu. Montesquieu, de quien no podríamos negar que es absolutamente romántico. ¿Y por qué? Isaías Berlin dice, Montesquieu conforma un primer ataque a la Ilustración. ¿Los escucho? Sí, buenas tardes. Hola, ¿Qué Yamina. tal? Yo no soy profesora de historia, antes que nada, porque me siento un poco intimidada con tantos profes de historia y con tanto conocimiento histórico que me encanta, pero bueno, no, así que me puedo equivocar y mucho, pero... Estamos para eso, ¿no? No, para equivocarnos. hay que ser valiente, la vida es para los valientes, así que bueno. No, yo pienso que Montesquieu, o sea, que dice que Montesquieu es el primer ataque a la Ilustración, porque justamente Montesquieu, uno de sus trabajos más importantes, El espíritu de las leyes, obviamente que
le da todo el poder al ser humano, al hombre, ¿sí? Y divide el poder, y no solamente se queda con eso, sino que también va a tomar lo que es el Estado y va a versar, va a hablar sobre cómo tiene que estar dividido ese poder en el Estado y cómo se tienen que complementar para poder controlarse a sí mismo, ¿no? Entonces me parece que el mayor ataque al espíritu de la ilustración es ese, que no solamente es la razón por sí sola, sino que tiene que ser la razón unida al ser humano, al hombre, y a su momento histórico, ¿verdad? Claro, pero observemos lo siguiente, está muy bien lo que acabas de decir, sí, pero observemos lo siguiente, ya en el título se prefigura algo muy importante, ¿no? Y es la idea de espíritu, ¿no? A ver, en este sentido, Montesquieu, si bien no es un historiador, ni su libro tiene pretensiones de historia, sí necesariamente tiene que hacerlo. Porque, como yo puse en la clase, Montesquieu empieza su libro, si ustedes leen del espíritu de las leyes alguna vez, lo que van a leer es que justamente él intenta, a partir de los fenómenos particulares, como buen ilustrado, para arribar a cuestiones universales. Es decir, dentro de los fenómenos republicanos, descubrir el concepto de república general, ¿no? Eso es el propósito de Montesquieu, lo dice en el prólogo, en el prefacio. Sin embargo, en la parte 1, libro 1, capítulo 3, dice lo opuesto. Dice que existen tantos pueblos diversos en sus costumbres que es imposible formular qué régimen político les corresponde a ellos, ¿no? Eso es absolutamente anti-ilustrado en última instancia. Por eso Montesquieu está de alguna forma atacando sin quererlo y contradiciéndose dentro de su propio texto en los principios básicos de la Ilustración, que pretendían que existe siempre leyes generales que gobiernan el devenir histórico, ¿verdad? Sin embargo, Cassirien lo que va a sostener es que en realidad Montesquieu no se aparta ni un segundo de la Ilustración, y que incluso su escrito es un intento por fundar una filosofía de la historia, pero siempre dentro de los marcos ilustrados, ¿no? Como dije recién, a Montesquieu no le importan los fenómenos particulares, sino que a partir de ellos puede acceder a las estructuras o espíritu de los sistemas políticos. Descubrir una república en las repúblicas. ¿Se entiende? De los casos particulares, arribar a las conclusiones generales, ¿sí? Que sería un espíritu, ¿sí? Entonces, arribar desde lo particular a lo universal y determinar cuáles son las reglas internas que gobiernan a todos los fenómenos. Porque para la Ilustración, todo fenómeno responde a una regla general, a una ley general, ¿no? En este sentido, Montesquieu es absolutamente ilustrado, porque la concepción del cambio ilustrado es una concepción de causa-efectos, es la teoría de las grandes catástrofes. Hay una causa o causas generales que conducen en un momento determinado al derrumbe de una civilización, ¿no? Piensen, por ejemplo, cómo los historiadores ilustrados abordan, no sé, la modernidad o la edad moderna. La caída de Constantinopla marcó el fin de una época, ¿no? Un evento particular lleva al colapso de algo y da inicio a otra cosa nueva. Esa es la lógica del cambio histórico en la Ilustración. Ahora, Montesquieu dice que el clima y el suelo determinan en ciertas maneras a los regímenes políticos, ¿no? Pero Cassirien lo que sostiene es que debe evitar pensarse acá en un rechazo, en una simple derivación, y que todo lo contrario, hay un predominio de lo espiritual por sobre lo material en Montesquieu. Es decir, que en última instancia, si bien hay diferentes climas y suelos que determinan un determinado comportamiento del ser humano, es obligación del legislador, digamos, percibir esas
especificidades y llevar a cabo un sistema o un régimen político que sea estable y no, digamos, degenere. Por eso, en última instancia, para Montesquieu, siempre y cuando se aplique un principio específico, se lo aplique bien, nunca un gobierno puede degenerar o corromperse, ¿no? Pero acá nuevamente hay un dilema entre lo múltiple y lo diverso. Ya estamos percibiendo una tensión entre estos dos polos, ¿no? Porque tiene que haber necesariamente un equilibrio entre las experiencias, las particularidades y la razón, la universalidad. ¿Se entiende esto? Ahora, la cuestión es el autor que nosotros vamos a ver, y acá en esto quiero que se centren, ¿sí? Igual no voy a adelantar todo, porque esto quiero que lo percibamos en el propio texto de Voltaire. Y acá ya, digamos, el historiador por excelencia de la Ilustración es Voltaire, ¿no? Para Voltaire, nuevamente, al igual que para cualquier historiador de la Ilustración, no es el objetivo describir singularidades. Lo que le interesa a Voltaire es describir el espíritu de las épocas, ¿no? Es decir, cuál es la conexión que existiría entre diversos momentos en la experiencia humana, ¿no? Pero justamente el espíritu, la noción de espíritu es, como vamos a ver ahora, distinta de la de Montesquieu, porque es más amplia. Pero para Voltaire, lo que debe ser el objeto de estudio de la historia es el homo sum, hombres somos, ¿no? Por lo tanto, no deben describirse batallas o acontecimientos, ¿sí?, aislados, como podía percibirse, por ejemplo, en Bayle. Es decir, no hacer ningún tipo de descripción mítica o de culto a los seres, sino que hay que pasar de la historia política a la historia del espíritu o de los espíritus. Ahora, ¿qué es este espíritu voltairiano? Como había dicho, distinto al de Montesquieu, porque básicamente es la totalidad del acontecer, de lo que sucede, pero en una línea progresiva hacia el verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene que tener la historia? Tiene que ser un relato de los hitos o de los obstáculos que el hombre tuvo que recorrer para arribar hacia una meta determinada. Y esa meta determinada es el despliegue completo de la razón, ¿no? Porque recuerden ustedes que para la Ilustración la razón es única e inmutable en todas las épocas. Pero entonces, ¿cómo explicamos que nuestra época es, entre comillas, la mejor, ¿no? Bueno, lo que va a decir Voltaire es justamente que en realidad hay un progreso, que si bien la razón es única para todos los hombres en todo momento histórico, en realidad es también una cuestión de descubrimiento, ¿no? Pero, digamos, en este sentido, la historia de Voltaire, la historia voltairiana, es una historia teleológica, porque tiende a explicar un fin, una meta, que es el despliegue absoluto de los elementos racionales. Y también, al mismo tiempo, hay una concepción holística de la actividad humana, ¿no? A Voltaire no le interesa describir lo que sucedió en una batalla. A Voltaire le interesa, como el propio nombre de su libro lo dice, las costumbres, el espíritu de las épocas, de las naciones, ¿no? Es decir, que en Voltaire ya tenemos casi como, no quiero poner este término, con muchas comillas, pónganlo, como una perspectiva medianamente sociológica de abordar lo histórico. Lo que a él le interesa es describir estas costumbres, estas tradiciones del ser humano, pero siempre enmarcados dentro de esta línea de progreso hacia una meta, ¿no? Existe, sí, un dilema en la obra de Voltaire, porque ¿cómo conciliamos nosotros esta línea de progreso con la concepción de la humanidad como una cualidad invariable? Bueno, ahí tiene que verse, dirá Voltaire, con lo que yo acabo de mencionar, con las fuerzas de la historia, que son las mismas en todo momento. Entonces, si la razón es una en todos los tiempos,
por supuesto, es supratemporal, en todos los tiempos existe la razón, su manifestación no. Se da como revelación en un momento determinado a través de una transición paulatina, ¿no? Por eso llega a un punto que es el de mayor expresión de la razón, ¿no? Y ahí tienen de nuevo otra de las lecturas que vamos a ver a partir de la clase que viene, que es el siglo de Luis XIV, ¿no? Fíjense, el nombre del título ya, nuevamente, el siglo de Luis XIV, y si nosotros tenemos en cuenta lo que acabamos de ver sobre Voltaire, Voltaire está concibiendo de alguna forma que el siglo de Luis XIV es el siglo más ilustrado por excelencia. Luis XIV, siglo XVII, ¿no? Eso es lo interesante en cómo Voltaire concibe lo histórico, ¿no? Porque ya nos estamos alejando del simple relato de acontecimiento, 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 sin ningún tipo de hilo conductor, y nos estamos centrando en esta idea del homo sum, en el que lo que importa es la descripción del espíritu, entendiendo como espíritu una suerte de totalidad del acontecer humano, y que ese acontecer humano es en realidad el progreso hacia la meta final, que es básicamente el momento en el que se revela la razón, y todo se pasa a través del tamiz de la razón, ¿verdad? ¿Alguna duda con respecto a esto? No sé si fui claro en la exposición. Muy bien, profe. Una pregunta, profe, ¿puede ser? Sí. Con respecto, no lo encontré, pero una pregunta que los historiadores usamos mucho, el concepto o la terminología, progreso, ¿pertenece a la Ilustración o se remonta mucho antes, al menos en el que es el pensamiento, o está dentro del romanticismo? Porque usamos mucho los historiadores el concepto o la idea de progreso. Claro, ¿Puede ser? O... sí. Bueno, la idea de progreso como tal, hoy en día en la historia ya no se utiliza, diría yo, tanto, porque esta idea del progreso implica también, de cierta forma, una especie de evolucionismo, ¿no? Que siempre se transcurre desde algo primitivo hacia algo evolucionado, hacia algo mejor. La idea de progreso, tal como nosotros la concebimos hoy en día, es doblemente ilustrada y romántica al mismo tiempo, porque en realidad la idea de progreso es ilustrada, ¿sí? Pero el romanticismo no va a dejar de perseguir, pese a su rechazo hacia las formas en que se ejercía la historia ilustrada, la existencia de un progreso, ¿no? Pasa que ese progreso dentro del romanticismo va a responder a cosas distintas, va a ser otra cosa del progreso romántico, como ahora vamos a ver. Y el progreso romántico tiene mucho que ver con, de alguna forma podríamos decir, el organicismo y el historicismo romántico, ¿no? Que en cierto sentido rompe con la Ilustración, porque ya el romanticismo está adelantando algo, y es que el hombre no puede manejar las fuerzas de la historia. Es decir, que el hombre como quería la Ilustración, no existe. Es decir, existen fuerzas que son ajenas al hombre, y que no pueden ser, el devenir histórico no puede ser controlado por él, ¿no? Por tanto, la idea de progreso romántica es diferente, y si quieren, en este sentido, el romanticismo es no optimista, sino totalmente pesimista. La Ilustración es una filosofía del optimismo. Es decir, porque en última instancia nos está diciendo que en la medida en que desarrollemos la razón, todo irá perfecto, ¿no? Lo que viene a postular el romanticismo es que en realidad eso no es así, sino que nosotros no controlamos absolutamente nada, y es una idea del pesimismo más absoluto, que se va a manifestar sobre todo a partir de la literatura, pero también se va a extrapolar a la concepción sobre la historia y los sistemas políticos y sociales y culturales. No sé si respondí. Sí, profe, muy bien, gracias, solamente porque nosotros los historiadores, te cuento, usamos mucho el progreso, que es la revolución industrial, en el caso de Europa, o en el caso de nuestro país, hablamos siempre del modelo exportador, y acá en Formosa, del cual soy profesor, ahora estamos hablando mucho de la cuestión del progreso y su relación con el medio ambiente, y por ahí está como que, lo leía lo que usted decía, el romanticismo, la Ilustración,
Y bueno, esa palabra que usted también estaba diciendo, progreso, progreso, y bueno, aproveché también para ver a dónde está la raíz o la etimología o ese pesimismo o optimismo de dónde aparece. Muchas gracias. No, claro, pero es que hay algo que yo dije, somos hijos e hijas de la Ilustración y del Romanticismo. Conviven en permanente tensión, pero conforman las dos matrices interpretativas. Es decir, nosotros cómo concebimos el mundo actualmente sigue siendo al mismo tiempo ilustrado y romántico. Y yo diría incluso más romántico que ilustrado en nuestro pensamiento, ¿no? Pero sí, la idea de progreso, como nosotros la manejamos, es absolutamente o ilustrada o romántica, más bien ilustrada, ¿no? Porque, es decir, el progreso implica esta idea de un avance, ¿no? Sea del tipo que fuere, ¿no? Pero implica esta idea de que todo avanza hacia un fin que es el de mayor bienestar, el de lo que sea, ¿no? Bien, ahora, nosotros podemos empezar, y con esto termino, ciertos cambios. Profe, ¿sí? Disculpe, ¿podría volver un minuto a Montesquieu y la contradicción que tiene él en ese capítulo? Que eso a mí se me cortó, no sé, y me quedé ahí, o a mí sola capaz se me cortó y me quedó colgado eso. Bueno, a ver, la idea de contradicción en historia intelectual es muy problemática, ¿no? Pero sí podríamos decir que en Montesquieu aparecen tensiones, si querés, o dilemas, ¿no? En la obra de Montesquieu. ¿Por qué? Porque mientras que él postula en el prefacio del espíritu de las leyes que lo que le interesa no son los fenómenos particulares, es decir, lo que se percibe a través de la experiencia y de la percepción, sino básicamente el espíritu, las estructuras, es decir, la generalidad dentro de los fenómenos particulares, las leyes que regulan los fenómenos particulares. En otra parte de su obra, lo que termina sosteniendo es que básicamente existen ciertos determinismos del clima y del suelo que hace que exista una diversidad de pueblos y por lo tanto que un sistema político puro no pueda ser adoptado por todos los pueblos, ¿no? Esto es una idea muy romántica, porque lo que está rompiendo es con la idea de universalidad y está postulando por el contrario la idea de particularismos, de lo diverso, y de que no existe una regla para todos y cada uno en todo momento y lugar. Eso que es lo que propone la Ilustración. En ese sentido, rompe completamente con el pensamiento ilustrado. Pero sin embargo, digamos, en el texto de Montesquieu siempre va a estar este dilema entre lo múltiple y lo diverso. Por eso Isaiah Berlin dice que es el primer ataque a la Ilustración, junto con Hume, ¿no? Con David Hume. Ahora, Cassirer lo considera un ilustrado absoluto, porque dice, está bien, sí, Montesquieu reconoce lo diverso y el determinismo del clima y el suelo, pero sin embargo, en realidad no supedita estos aspectos mejor dicho, no hace de lo particular la base de su explicación, sino que lo particular está contenido dentro de lo general de todas formas. Sigue habiendo una primacía de las leyes por sobre lo particular. ¿Respondí? Sí, bárbaro. Gracias. Entonces, para terminar, me gustaría que ya nos adentremos a los cambios que comienzan a percibirse en la forma en que debe hacerse historia y su relación con la filosofía del conocimiento. Y ya tenemos, digamos, en tres autores una suerte de ruptura. Primero en David Hume, ¿no? Ya hay un aflojamiento, como puse acá yo, de la concepción estática del mundo. Es decir, que todo sucede de la misma forma en todo momento y todo lugar, ¿no? Y acá empieza a concebirse ya más o menos en la forma en que nosotros actualmente concebimos lo histórico, ¿no? ¿Cómo? Como un proceso, no como causa-efecto, como quería la Ilustración. Una derrota en una batalla lleva a una consecuencia específica, ¿no? Acá es un proceso
¿no? Y lo que hay que estudiar no son los principios generales que animan ese proceso, sino que todo cambio es un desarrollo. Esta idea es fundamental en el romanticismo, la noción de desarrollo y proceso. En ese sentido, en Hume ya no vemos, no percibimos el teleologismo que vemos en Voltaire, ¿no? Porque no hay una meta final. Él no va a decir, no existe una meta final en el desarrollo de la humanidad, ¿no? No existe nada como eso. En ese sentido, el Leibniz, vamos a ver que la idea de mónada, es decir, la sustancia, aquello que es la realidad en sí y por sí, es decir, una fuerza, una energía, es indivisible y diferente a otra. Las mónadas, como su nombre lo indica, son específicas, ¿sí? Entonces, en Leibniz hay una concepción de lo múltiple en lo simple y que se da a partir de la percepción. Esto que suena muy complejo, en realidad no lo es. Leibniz lo que va a sostener es que hay una reciprocidad entre lo particular y lo universal, entre duración y cambio, que se determinan mutuamente. Nuevamente, esto es un ataque a la ilustración. ¿Por qué? Porque implica desarticular la idea de que detrás de todo movimiento existe una ley que lo anima, ¿no? Y que en realidad los fenómenos particulares no son más que una manifestación de una ley universal, ¿no? Por eso lo que va a decir Leibniz es que nada puede ser exterior a las cosas, sino que los cambios se fundan en la propia naturaleza de las cosas, y es ella la que predetermina, es decir, que existe un desarrollo. ¿Cómo podría explicar esto? El romanticismo va a proponer, por empezar, que todo cambio histórico ya se encuentra prefigurado en un determinado origen, en la propia naturaleza de las cosas, ¿no? Por eso esta idea de que el hombre no puede, de alguna forma, manejar el devenir histórico, o incluso a partir del propio voluntarismo, como quiere la ilustración, transformarlo, sino que el propio desarrollo histórico está contenido dentro de sí. Es decir, como si fuese una semilla que germina y ya dentro de esa semilla se encuentran las estructuras genéticas que determinan el desarrollo de la planta. Bueno, de esa forma el romanticismo concibe el devenir histórico, ¿no? Todo proceso, ¿sí?, es un desarrollo que ya se encuentra prefigurado en el inicio de las cosas. Por eso los pueblos tienen un inicio, un cenit y una muerte, ¿no? Es casi una cuestión organicista, si quieren, biologicista, porque incluso el positivismo, que es hijo y heredero del desarrollismo, como por ejemplo en autores como Comte, el positivismo es extremadamente romántico en ese sentido. No se aleja un segundo. Pero, ¿quién es la gran figura que va a aparecer para romper directamente con la ilustración? Un discípulo de Kant, que es Herder. Herder lo que va a romper es con el principio de identidad. No existe nada inmutable, eterno y homogéneo, sino que todo lo que podemos percibir no son más que situaciones particulares, y por lo tanto no es posible arribar a generalizaciones abstractas del pensamiento histórico. Profe, sí. Esto que usted decía de la semilla, ¿no? La metáfora, podemos pensarla como en la teoría marxista, vamos a decir, o en el marxismo, cómo piensan o cómo analizan el fin del capitalismo como devenir histórico. Sí, lo que sucede es que en el marxismo, no nos olvidemos de algo, digamos, no soy especialista en esos temas, perdón si digo algo que no es, pero a mí me da la siguiente sensación, ¿no?
Si bien Marx adopta la dialéctica hegeliana como método para interpretar la transición de los modos de producción, para explicar cómo funciona la economía en oposición a la economía clásica, Marx no deja de ser un positivista, tiene muchísimos elementos positivistas. Pero vos pensá lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es la transición de un modo de producción a otro? ¿No? Digamos, ¿cómo se transiciona desde el feudalismo al capitalismo? Bueno, lo que va a sostener Marx es que en última instancia existiría una contradicción dentro de un modo de producción que ya no puede contener las tensiones, y eso va a derivar en un modo de producción nuevo, ¿no? Eso es explicado, por ejemplo, con la aparición de la burguesía dentro del feudalismo, cómo se generan las ciertas tensiones. Ahora, ¿cómo es el paso del capitalismo al socialismo, al comunismo? Bueno, las propias tensiones del capitalismo, es decir, Marx lo dice literalmente en el Manifiesto Comunista, dice, la burguesía crea sus propias armas de destrucción, ¿no? Que es el proletariado. Pero eso no hay claramente hay en Marx una fuerza y, mejor dicho, una inevitabilidad de las cosas. Pero el capitalismo va a ser derrocado por la acción voluntaria del proletariado, con conciencia de clase, ¿no? Entonces están estas dos cuestiones en Marx. La inevitabilidad del cambio histórico, y por eso la inevitabilidad del comunismo, pero al mismo tiempo la agencia del proletariado. ¿Se entiende? De la actividad humana. Bien, sí, o sea que no sería el devenir histórico, sino ahí más la acción de las personas. Yo creo que las dos, Hay una inevitabilidad histórica, seguro, ¿sí? Pero también hay una agencia humana. Lo que sucede es que usualmente las teorías marxistas son, digamos, clasificadas como estructuralistas. En realidad no existiría agencia humana. Pero Marx, no, justamente Marx lo que sostiene es que la acción humana, es decir, el proletariado enfrentado, con conciencia de clase, enfrentado al capitalismo, va a derrocar el capitalismo, ¿no? Por eso esas teorías, o mejor dicho, las explicaciones sobre Marx, sobre la teoría marxista, que ponen el acento única, pura y exclusivamente en que el hombre no es capaz de controlar el devenir histórico, y que hay una inevitabilidad histórica, y por razones de contradicciones dialécticas en un modo de producción van a terminar con ese modo de producción, no son totalmente exactas, porque dejan por fuera la agencia humana, de la que Marx no era ajeno. Digamos, Marx no era un estúpido, de hecho, todo lo contrario, Marx era un genio. Pero Marx no es lo suficientemente tonto como para pensar que no existe agencia humana. Pero sí, hay un fuerte componente de esta idea de inevitabilidad, de que que no hay forma de que el capitalismo no termine, ¿no? Porque el capitalismo va a generar, como todo modo de producción, sus propios elementos contradictorios y de destrucción. Bueno, seguimos así ya para terminar, porque se nos está haciendo, sí, yo pensaba 1 hora y media, así que se nos está haciendo tarde ya, pero quería entonces por último enfocarme en Herder, y decir cómo Herder sostiene en última instancia que no hay nada que responda a esta idea del principio de identidad tan característica de la Ilustración. Por lo tanto, él va a decir que no se pueden arribar a generalizaciones abstractas en el proceso histórico. Es decir, que toda situación humana para Herder es única, singular y se desarrolla por necesidad. Otro concepto del romanticismo. Junto con desarrollo, proceso, la idea de necesidad. Toda fase en el cambio histórico ya se encuentra prefigurado en un todo. Volvamos al ejemplo de la planta. O sea que en última instancia un pueblo y su historia es un proceso, ¿no? Pero ese proceso se desarrolla de acuerdo a pautas que ya se encuentran contenidas en su propio origen, ¿no? Por lo tanto, lo que va a reconocer Herder es que existirían costumbres, necesidades o cualidades diferentes en el tiempo y en el espacio. Esto aniquila, es la estocada final, o mejor dicho inicial,
la que le digamos la puñalada a los pulmones de la Ilustración, porque está reconociendo que en realidad no hay nada inmutable en la historia de la humanidad, sino que lo único que nosotros podemos percibir son diferentes costumbres, diferentes necesidades y cualidades humanas, y que todas y cada una de ellas son válidas. ¿Y cómo podemos estudiarlas? No por otra la razón. No podemos acceder a ella a través de la razón, sino que hay que generar empatía para poder estudiarlos. Es decir, como yo dije, por ejemplo, en la clase sobre el romanticismo, esta idea de el lenguaje y los sentimientos da a entender que una obra de arte alemana la van a entender los alemanes. Entonces lo que sostiene Herder es que es muy difícil, a partir de la razón y de la generalización, comprender a Julio César, pongamos por caso, ¿no? Solamente a partir de un esfuerzo de interpretación, pero sobre todo de empatía, porque acuérdense la primacía de los sentimientos dentro del romanticismo, podemos nosotros llegar a comprender las características de un pueblo que son totalmente distintos en toda época, en todo lugar. Y eso rompe con la Ilustración, que pretendía que existía una inmutabilidad en la historia y que en realidad era un desarrollo progresivo hacia la primacía absoluta de la razón. En este sentido, Herder no está diciendo nada nuevo, porque esto ya lo había dicho Vico, un filósofo italiano, ¿no? Pero como sostienen los historiadores de la filosofía, el siglo XIX descubre a Vico, porque Vico ya lo había dicho mucho tiempo antes, había elaborado en la Ciencia Nova, había elaborado una filosofía de la historia, y lo que sostenía ahí es, frente al racionalismo cartesiano, es que en realidad no existe nada único, y que la forma en que nosotros podemos acceder al conocimiento de la experiencia humana no puede ser a través del método de las matemáticas o de las ciencias físicas, sino que el estudio del ser humano requiere de una ciencia específica, ¿no? Humana. Y en ese sentido, mientras que, por ejemplo, la Ilustración rechazaba totalmente, para explicar históricamente los mitos, las fábulas, las leyendas, ¿no? ¿Por qué? Porque era superstición, en última instancia. Lo que Vico decía es que justamente esas son las cuestiones claves que hay que estudiar, las fuentes para estudiar, porque nos permiten dar cuenta de un modo de vida específica. Es decir, que más allá de que las leyendas y que de los mitos sean falsos, nos permite ver lo racional dentro de lo irracional. Porque va a sostener Vico, la imaginación también crea instituciones de gobierno e instituciones sociales y organizaciones sociales. Herder es, si se quiere, un prerromántico. Todavía hay muchos elementos de ilustrado en Herder, pero es el comienzo de una nueva concepción de la filosofía, pero puntualmente de la historia, y es casi el inicio del pensamiento romántico. Hegel ya va a desarrollar mucho más sistemáticamente una filosofía de la historia, pero no voy a hablar de eso en este caso porque sería muchísimo más complejo, largo y extenuante. Por lo tanto, tal vez suba algunas cuestiones más bien sobre Hegel en el campus. Pero, ¿qué vamos a ver entonces la clase que viene? Antes de dar lugar a algunas consultas. La clase que viene ya vamos a empezar a ver cómo se hace historia en la Ilustración. El autor que he seleccionado es el historiador por excelencia de la Ilustración, que es Voltaire. Lo vamos a ver en dos textos, en una selección, por supuesto, que es el ensayo de las costumbres, sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, y el siglo de Luis XIV. El ejercicio que les propongo en este caso es simple. ¿Cómo a partir de la caracterización que nosotros hicimos de la Ilustración, eso es trasladado al ejercicio de lo histórico, ¿no? ¿Qué busca Voltaire a la hora de hacer historia? ¿Qué fin tiene la historia? ¿Cómo concibe la historia? Bueno, en parte esas respuestas las he dado hace un rato a la hora de considerar esta idea del homo sum y del espíritu de las naciones, ¿no? Así que, bueno, para la clase que viene
tenemos eso, y si alguien tiene alguna consulta, lo charlamos. Profe, más que consulta sería una idea, algo que me quedó después de la lectura, sobre todo en Isaías. Es muy alocado o anacrónico plantear una preconfiguración de lo que es la lucha por el espacio vital de los nazis en el romanticismo cuando se habla de la lucha de espacios. Sí, yo creo que lo es. Lo que sucede es que si ustedes leen otro libro de Isaiah Berlin, que es, yo lo tengo para aquí, pero no sé dónde lo tengo, y no me acuerdo el nombre. Ah, sí, Las ideas políticas en la era romántica, surgimiento e influencia en el pensamiento moderno, lo que sostiene Isaiah Berlin es que, una de las tantas hipótesis, lo que va a sostener es que el romanticismo es, como dice en el texto que ustedes leyeron, es tal vez la ruptura de conciencia más importante en el mundo moderno. Porque lo que él sostiene es esta primacía del romanticismo en nuestra época, por sobre los postulados ilustrados. Por eso lo que él dice en este libro es que incluso si consideramos el republicanismo de índole liberal, o si consideramos a los totalitarismos, ya sea el de la URSS o el nazismo mismo, vamos a percibir dentro de sus lógicas una enorme cantidad de elementos románticos. Coincido con vos en que tal vez Isaiah Berlin debería haberse dedicado a estudiar el romanticismo y no plantear un anacronismo. Justamente, porque no sé si un anacronismo, pero un teleologismo, o mejor dicho, tal vez una falacia, porque de ninguna manera el romanticismo anticipa los totalitarismos, ya sea el nazi o digamos, el italiano, el fascismo italiano, no lo anticipa de ninguna forma, pero sí muchos elementos ya se empiezan a conformar en el romanticismo, como esta idea de las naciones, ¿no? A partir del principio de las nacionalidades en la década de 1830, y cómo eso va derivando hacia casi los movimientos nacionalistas. ¿Ya se encuentran prefigurados dentro de esas ideas las ideas nazis? De este espacio vital, de supervivencia. No, para nada, nada. Pero lo que sí sostiene Berlín es esta idea de que, en última instancia, mucho del armazón interpretativo de la realidad de los totalitarismos proviene del romanticismo. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna consulta más? Profe, así como mi compañero recién hizo una comparación con el nazismo o esas ideologías, podríamos, no sé si usted tiene conocimiento de una postura política en el caso de la Argentina, que es la comunidad organizada que se había presentado en la Argentina ya por 1949 con el gobierno de Juan Domingo Perón. No sé si usted lo conoce, pero digamos, la orientación filosófica de la comunidad organizada, ¿podríamos estar apuntalando más hacia el romanticismo más que la ilustración? ¿O podemos decir que superan tanto a lo uno como a lo otro? A su opinión, tan solo como un comentario más, ya que es también una cuestión histórica y además está muy en boga toda la cuestión político-partidaria. Inclusive escucho por la televisión de acá de Formosa planteamientos liberales y muchas veces también escuchamos posturas ideológicas desde el peronismo y citan mucho a la comunidad organizada. A su opinión, por supuesto. La comunidad organizada en realidad es una doctrina casi básica del peronismo, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene? Si eso responde a un ideal romántico o ilustrado, la verdad es que no sabría decirlo. Ciertamente no responde a las concepciones comunitaristas socialistas, eso por empezar, ¿no? El peronismo tiene muchos elementos incluso de organización fascista, pero la cuestión es allí, digamos, sí podría ser que, si vos lo querés, en esta idea muy romántica de que primero viene la comunidad y después el individuo, ¿no? Tal vez podríamos verlo desde ese lado, ¿no? Primero se encuentra la comunidad y después el individuo,
pero esto ya es un problema que se lo han planteado todo el siglo XIX, ¿no? Desde, si ustedes quieren, desde Saint-Simon, que lean el Catecismo de los Industriales, o en los escritos de François Guizot, en los escritos de Tocqueville, bueno, casi todo el siglo XIX, o Lamennais, incluso en Michelet, Chateaubriand, todos estos tipos en el siglo XIX lo que están pensando es en algo que conciben como la característica más nociva de la Revolución Francesa, y es la liberación de las fuerzas individuales, ¿no? El predominio de la individualidad, del individualismo, y por lo tanto la fragmentación de los lazos sociales, ¿no? Entonces, todos están, desde el liberalismo hasta el socialismo, pensando en cómo recomponer los lazos sociales, contenidos dentro de los principios liberales. Es decir, no se puede renunciar a lo que ha logrado la Revolución Francesa. Pero en última instancia lo que tenemos que hacer es cómo lograr un orden social dentro del predominio del individuo. ¿Cómo repercute eso en el siglo XX? Mi respuesta más honesta es no lo sé, porque no conozco, digo, me especializo en siglo XIX, ¿no? Pero claramente la comunidad organizada peronista no responde a un socialismo en clave romántica. Pero sí podrías verlo, sobre todo a partir de esta idea del predominio, es decir, primero está la comunidad, después está el individuo, y el individuo tiene que estar al servicio de la comunidad. Hola, profe, ya que estamos, y tiramos, no con esto, pero el romanticismo rioplatense, sí, que siempre nosotros vemos, obviamente, desde el aspecto más literario, cultural, ¿no? Está embrincado también con la idea de esta idea de romanticismo, porque a veces como que a mí me costó un poco asociarlo, ¿no? Bueno, te voy a responder con algo que no se debe hacer, que es con una pregunta. ¿Por qué te parece a vos que el romanticismo rioplatense se aborda desde el lado de la literatura? Que no es así necesariamente, pero ¿por qué te parece? Perdón, no pude escuchar que justo me hablaron en la pregunta. La pregunta es, ¿por qué a vos te parece que hay una centralidad en la poesía o en la literatura a la hora de estudiar y de caracterizar el romanticismo rioplatense? Sí, en realidad es mi percepción, porque no soy tampoco un conocedor del romanticismo, pero obviamente siempre lo asocié, no sé, a la idea de Esteban Echeverría, digamos, a la idea del clásico de la literatura, de los cuentos del matador. Bueno, algo por ahí he leído un poquito del dogma socialista, pero digo, es como una pregunta si lo puedo seguir en esa línea, ¿no? Porque hoy cuando estaba leyendo de ojito todavía el texto de Berlin, porque no llegaba a leer todo, lo leía de ojito, Sí. me costaba como que, bueno, cómo pensar eso del romanticismo en el Río de la Plata, primero porque no lo conozco, ¿verdad? Creo que son falencias. Hoy me reía porque una compañera decía, los historiadores que estamos, digamos, yo en mi formación inicial esto no lo vi, o sea, desconozco directamente los autores. Mi historia moderna fue las alianzas y las guerras, nada más. Claro, una formación muy acontecimental, digamos, más en la muy acontecimental y de 2 meses, porque nosotros teníamos medieval y moderna en un cuatrimestre, así que era imposible poder ver esto, ni obviamente tuve una materia que fuera filosofía, y menos el romanticismo como sistema, como no vamos a decir ni como sistema ni como forma de pensamiento, pues ya lo aclaró, como visión, menos esa idea. Por eso le preguntaba, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno por ahí analiza esto en el momento, y por ahí la intención de la licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales, del nivel secundario, es pensar estas cuestiones para la escuela, más allá obviamente para la formación personal, digo, pero también para la escuela. Y bueno,
era esa duda que tenía, y bueno, tampoco me quiero meter en muchos detalles, por ahí, como dijiste vos, Martín, vos sí por ahí conocés más el siglo XIX, no sé si tu especialización tiene que ver con los románticos del Río de la Plata, pero... Sí, yo me dedico a estudiar el republicanismo en Montevideo, por lo tanto sí. Buenísimo. Así que está bastante bien. Entonces, Sí, sí, hablé con la persona, en la década del 40. correcta. Sí, bueno, intento responder a lo que creo que es el problema, ¿no? Vos planteás que existe una dificultad de extrapolar lo que Berlín dice sobre el romanticismo europeo al Río de la Plata. La percepción que tenés no es incorrecta, porque incluso son los mismos problemas a los que se enfrentaban un Echeverría, un Alberdi, un Lamas en Montevideo, o incluso Canet. ¿Por qué? Porque hay una difícil, primero y principal, no podemos hablar de una influencia, tendremos que hablar de una recepción del romanticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el romanticismo se recepciona, es decir, que en última instancia se hace un uso de ello a partir de las propias problemáticas locales y de los propios bagajes culturales de cada uno de los actores. El romanticismo ingresa en el Río de la Plata de la mano de Esteban Echeverría, de un viaje que hizo a Francia, el retorno en 1835, y trae todo, digamos, la literatura romántica en boga en Francia. Junto con esa literatura, por supuesto que es absolutamente romántica, nosotros podemos también percibir esta distinción que se ha hecho entre socialismo y liberalismo, ¿no? Sobre todo el liberalismo doctrinario que es dominante en la Francia de la restauración, de la monarquía de Julio, de 1830. Ahora, hay una dificultad muy importante de adaptación de las ideas románticas al Río de la Plata. Pensemos en los discursos inaugurales del Salón Literario de 1837, y pensemos, por ejemplo, en el fragmento preliminar al estudio del derecho de Alberdi, de 1837. ¿no? Y después quiero que nos traslademos un poco hacia el pensamiento echeverriano. Existen dos claros problemas. El principal problema es justamente si toda sociedad tiende hacia el progreso y hacia un desarrollo paulatino, ¿cómo explicamos a Rosas? ¿No? Esto es la pregunta que se hace Sarmiento en el Facundo. Rosas es un enigma a ser explicado. ¿Cómo desde la ciudad civilizada por excelencia sale lo bárbaro sistematizado? Alberdi lo que va a sostener es que dentro de los postulados románticos va a sostener en su discurso inicial en el Salón Literario, que se llama, tiene un nombre extremadamente pedagógico que ocupa como 3 renglones, no me acuerdo, Doble Armonía, para sintetizarlo, él lo que sostiene es que existe un desarrollo de la humanidad, un impulso progresivo de la humanidad, pero en el caso del Río de la Plata existiría una suerte de desarrollo irregular. Esto que parece tonto, no lo es. Porque si el romanticismo no concibe que el hombre pueda intervenir voluntariamente en el curso de la historia, al existir un desarrollo contra el cual se atentó, es decir, un desarrollo irregular, Alberdi está reclamando la iniciativa y la intervención del hombre en la construcción de una nación. Y ahí viene un factor importante. ¿Por qué nosotros estudiamos mucho desde la literatura, etcétera? Bueno, porque la generación del 37 está enfrentada a una tensión nuevamente. La nación no se crea, la nación existe. Y sin embargo, ven el panorama rioplatense y dice, la nación no existe, entonces hay que crearla. ¿Y cómo se crea desde los postulados románticos una nación? Bueno, si el vínculo, lo que define y caracteriza a una nación es en última instancia el lenguaje, y a partir del lenguaje sentimientos comunes que originan una literatura, un arte específico, y la poesía es la mayor de las expresiones del espíritu de una nación, del Volksgeist herderiano, ¿cómo entonces llevarlo al Río de la Plata? Bueno, no queda otra que crearlo. Por eso es las iniciativas poéticas
¿no? Las iniciativas literarias tienen como intención la creación de una nación, y de allí los dilemas y las grandes tensiones del romanticismo rioplatense. Es tan romántico como ilustrado y tan liberal como socialista. Hay un eclecticismo que es incomprensible, ¿no? Y para alguien tan ilustrado, como por ejemplo Florencio Varela, que le escribe una carta a Gutiérrez y dice: lo que dijo Alberdi puede haber estado muy bien o muy mal, pero yo no entendí nada de lo que dijo. Pero justamente no entendió nada porque lo que revela el discurso alberdiano es esta fuerte tensión entre en una percepción romántica y la incapacidad de domesticar el romanticismo, de aplicarlo en el conjunto del Río de la Plata. La realidad se presenta ajena a los postulados románticos, ¿no? Volviendo por otro lado a Echeverría, claramente ahí ya vemos una postura más bien socialista, el socialismo romántico, ¿no? Vos recién mencionaste, Daniel, el dogma socialista, ¿no? Que se llama el Credo, al principio. Se publica como dogma socialista en 1839 en un periódico de Montevideo y se vuelve a reeditar en 1846 con la geada retrospectiva, ¿no? El primer capítulo de ese libro, si ustedes lo leen, se llama Asociación. No tiene nada que ver con lo que ¿cómo decirlo? Con las aproximaciones de la sociabilidad, como por ejemplo en los libros de González Bernaldo, ¿no? Pilar González Bernaldo. Sino que el concepto asociacionista hace referencia a la armonización entre dos principios: los lazos comunitarios, ¿no? Pero al mismo tiempo la garantía de los derechos individuales. Es decir, cómo evitar la individualización, que es característica de la política caudillista que predomina en el Río de la Plata. En ese sentido, Rosas, como Rivera en Uruguay o el Uribe, son digamos, es un sistema político disociante. ¿Cómo compatibilizar entonces, cómo armonizar lazos comunitarios, ¿no?, con libertades individuales? Eso es otro de los problemas y de las tensiones que se generan dentro del propio romanticismo rioplatense. Pero, y con esto termino la respuesta, el problema es que nosotros tenemos que aprender las particularidades del romanticismo rioplatense dentro de las propias preocupaciones de los actores históricos, ¿no? Entonces, no podemos decir, bueno, como eran románticos pensaban de este modo, ¿no? Las preocupaciones a las que tienen que dar respuestas llevan a que reformulen permanentemente ese romanticismo que vos leíste en el libro de Berlín. Digamos, ese modelo de el romanticismo no es tal, como tampoco existe una ilustración. Existen múltiples ilustraciones y de la misma forma existen múltiples romanticismos. Pero sí hay una dificultad muy grande para aclimatar las ideas románticas a un panorama rioplatense que a la generación del 37 se les presenta como inasible, totalmente inasible. Entonces, el problema ahí es cómo construir una nación, porque a partir de la construcción de una nación, se pudo reencauzar por el sendero del impulso progresivo de la humanidad. Es decir, ese desarrollo irregular que postulaba Alberdi puede reencauzarse. Pero en este sentido habilita lo que sostiene Alberdi a la intervención humana. Y eso no es muy romántico que digamos, ¿no? Muchas gracias, Martín. La verdad que buenísimo, porque justo... bueno, esto nos hace pensar, ¿no? Uno piensa, y bueno, ponerse a leer también en concreto, bueno, uno no tiene tiempo, a veces el trabajo, y nosotros no, en mi caso no me dedico ni siquiera a la investigación ni nada, solo soy docente, pero muy, muy interesante, ¿no? La propuesta. Esto de las ilustraciones y de los romanticismos. Exactamente, no hay una ilustración, no hay un romanticismo, hay múltiples. Lo que sucede es que en este seminario no podemos abordar esas diferencias, porque si no sería interminable, ¿no? Por lo tanto, sí hay una cuestión de, bueno, caractericemos ilustración, es esto. Bueno, a ver cómo percibían lo histórico, de esta forma, ¿no? ¿Cómo concibían los románticos? Los románticos pensaban de esta forma. A ver, vamos al texto histórico.
cómo podemos ver elementos del romanticismo en Michelet. Les advierto, Michelet es alguien que decía, odio a los románticos, y es uno de los historiadores más románticos que existen. Pero, ¿cómo podemos percibir eso en la obra de Michelet? Ese es el ejercicio intelectual que propone este seminario, ¿no? Así que, bueno, si no hay ninguna duda, consulta, aportes, yo creo que finalizamos por hoy. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. Solamente lo mismo que mi compañero. Es impresionante como un elemento en este caso de la ilustración, el romanticismo en contextos europeos, contextualizado a nuestro contexto histórico del Río de la Plata. De verdad es buenísimo, muy bueno. Inclusive, hace poco estábamos hablando de que gran parte de nuestra nación se había hecho con idea ilustrada, y usted lo que está diciendo, o al menos lo que yo rescato o me hace pensar, es que el germen estuvo en el romanticismo y se apropiaron los ilustrados, algo así se me ocurre, pero es que de verdad muy apasionante, le ha dado un sabor importante, en mi caso particular, a lo que es la cuestión histórica y sobre todo argentina y local, que es lo que por ahí a los chicos les gusta mucho. De verdad contextualizarlo me encantó. Muy bueno Bien. tener autores argentinos que también estuvieran a la altura de la situación, por supuesto, en su momento. Gracias, profe, de verdad. Muchas Por gracias. favor, y sí, yo digamos, sostengo que la creación de la nación argentina es una construcción del romanticismo. Incluso el problema de la ilustración en el Río de la Plata, les recomiendo un libro que es de José Carlos Chiaramonte, La ilustración en el Río de la Plata, cultura laica y cultura eclesiástica. Lo que sostiene es que la ilustración, en el caso rioplatense, no es la ilustración que nosotros conocemos y la que estamos estudiando, no es Rousseau, no es Montesquieu, no es Voltaire, sino no es Diderot, no es d'Alembert. Es decir, que existen otros autores que sobre todo circulan dentro de la cultura ilustrada española, que es particular, que está muy asociada a la cultura eclesiástica y a la apropiación que hace la Iglesia de los preceptos ilustrados. En ese sentido, la ilustración rioplatense es muy particular. Por lo tanto, sí, la construcción de la Argentina es una obra de arte de los románticos, especialmente Alberdi, Echeverría y Sarmiento, ¿no? No nos olvidemos, la Constitución actual en última instancia está basado en las bases de Alberdi. Y las bases de Alberdi es un texto muy complejo, porque está doblemente tensionado entre un voluntarismo legislativo y la idea de que una constitución debe emanar de las costumbres de un pueblo, es decir, de un postulado ilustrado y un postulado romántico, contradictorios, ¿no? Por lo tanto, por eso yo digo, lo que siempre digo es, nuestro mundo es tan ilustrado como romántico. Pero, ¿tiene sentido decir en qué porcentaje es romántico y en qué porcentaje es ilustrado? No. Pero sí que estas dos visiones forman nuestra mentalidad, seguro. No, yo no tengo ninguna duda de eso. Así que, muy bien. Bueno, esta clase va a estar subida en el campus, la voy a subir a YouTube para que si la quieren repasar la puedan ver en el celular por si están trabajando algo, pero lo voy a poner como privado, así que no se asusten. Y también creo que lo voy a subir como un archivo para que descarguen el video. Bueno, la clase que viene, vamos entonces a empezar ya con el grueso del seminario, dejando estas clases iniciales, y vamos a centrar la mirada en la historiografía de la Ilustración, específicamente en la obra de Voltaire. ¿Sí? Bueno, me despido, que tengan muy buenas tardes. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao. Cuídense. Muy buena clase. Gracias, profe. Saludos a Gracias, todos, compañeros, chao. compañeras.